Ya con la información. Jimmy, adelante, por favor. Gracias, Cristian. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Regresamos al Congreso y vamos a conversar en vivo con el legislador Alejandro Aguinaga de Fuerza 2011 para saber cuál es la posición del fujimorismo respecto a esta remoción en el cargo de Ricardo Soberón del cargo de jefe de Devida. Sí. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Bueno, vemos que cuando los cambios son saludables hay que destacarlos, ¿no es así? Habíamos vivido 5 meses de incertidumbre, de retroceso, porque no solamente el señor Soberón, sino su entorno habían demostrado una ineptitud total. Carmen Macías, que lo reemplaza, es una persona que debe estar trabajando en la problemática de las drogas, sobre todo en lo que es prevención y rehabilitación, calculo unos 25 años. O sea, es una de las conocedoras de uno de los ejes temáticos importantes de la política antidrogas. Y ahora, ¿se le reconoce a esta señora Carmen Macías algún tipo de vínculo con grupos cocaleros? Porque eso también se criticaba en el caso de Ricardo Soberón. Bueno, Soberón tenía vínculos con los grupos cocaleros. Carmen Macías trabaja en una institución prestigiosa que dirige nuestro amigo Alejandro Basilaki, que es Cedro, ¿no? Que tiene unos trabajos realmente excelentes en todo lo que es prevención y rehabilitación de los farmacodependientes, que son un grupo poblacional y de pacientes que muchas veces están desatendidos por el gobierno, ¿no? Tenemos escasamente 2 hospitales que ayudan dentro de la poca capacidad que tienen en la rehabilitación de estos pacientes para poderlos reinsertar de la mejor manera en la sociedad. Usted me comentaba antes de la entrevista cifras respecto a cómo no se ha avanzado lo que se ofreció en algún momento. El presidente Ollanta habló de una lucha frontal contra el narcotráfico y no estaba realizando. Así es. El año 1995 el Perú tenía 115.000 hectáreas de coca y su capacidad productiva era 460 toneladas de cocaína. Hubo trabajos importantes en el gobierno, a pesar de que siempre se achaca y se dice de mala manera por desacreditar narcoestado. No. El año 2000 se entregó el gobierno con 34.000 hectáreas de coca y la capacidad productiva de 120 toneladas de cocaína. Esto ha ido creciendo. El año 2010 ya tenemos más de 60.000 hectáreas de coca y la capacidad productiva del país por encima de las 300 toneladas de cocaína. Y la incautación, Jimmy, la que presentamos como un récord, llega escasamente al 7%, o sea, 25 toneladas de cocaína al año. No tenemos mucho en insumos químicos, que es el primer escalón. Los insumos químicos, allí tiene que estar orientada la política de interdicción, porque es el primer escalón, no solamente para la producción de cocaína, sino por el daño ecológico que producen. Al vertirse en Amazonía, se calcula más de 10 millones de litros de insumos químicos que están malogrando todo el ecosistema. ¿Esa es la primera labor entonces que la señora Macías va a tener que afrontar? Así es, porque es el ente rector. Y luego lo que es desarrollo alternativo. Desarrollo alternativo es una estrategia de mediano plazo, pero que vemos que nos va ganando el mediano plazo, porque prácticamente ha habido inacción estos 5 meses. Tenemos que estar ahí en la sustitución de cultivos y sobre todo la ejecución de infraestructura básica en estos pueblos que requieren escuelas, postas sanitarias, caminos, puentes, para poder involucrarlos como consecuencia de la sustitución de cultivos y involucrarlos al desarrollo, pues, ¿no? Pregunta final, ¿cuál fue el principal error que cometió Ricardo Soberón para que el gobierno le retire la confianza y se removió el cargo? La inacción. Ahí no hay error, sino hay inacción. Y fatalmente, cuando yo escucho a muchas personas del Ejecutivo que ustedes los periodistas les preguntan ¿qué están haciendo? Bueno, estamos estudiando, estamos viendo. Aquí el Ejecutivo se viene a ejecutar. El que dirige las políticas sectoriales tiene un conocimiento sectorial. No vienen a aprender, no es escuela. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza 2011. Cristian, contándonos un poco respecto a esta situación y los cambios en la jefatura de Devida. También conversamos hace algunos instantes con Mauricio Mulder del Partido Aprista y de la bancada de Concertación Parlamentaria. ¿Qué es lo que dijo el congresista Mulder? Que hasta ahora no se han visto resultados en la lucha contra el narcotráfico y la salida de Soberón era algo que se venía a venir. Escuchemos. Mira, hace unos 10 o 15 días más o menos antes del año nuevo, hubo cierto rumor en el sentido de que el señor Soberón había puesto su cargo a disposición.
Incluso ese rumor decía que lo había puesto desde el momento en el que se había operado el cambio de gabinete, pero que él lo quería hacer efectivo al fines de año. Lo que ha habido es una confirmación de ese tema. Probablemente lo que haya ocurrido sería que, conforme también se ha obtenido alguna información, que el señor Soberón a la larga mantenía una actitud como históricamente ha sido su criterio, en el sentido de que las erradicaciones no son el elemento de fondo de la lucha contra el narcotráfico, y que daba la impresión pues que cuando él vino aquí y dijo bueno que no, que sí, que él iba a hacer erradicaciones, lo estaba haciendo un poco simplemente por conceder un espacio y quedarse en el puesto. Pero a la larga esto implicó seguramente el retiro de una confianza y esto se ha materializado. Yo creo que el hecho de que el señor Valdés haya manifestado el día de ayer de que él no ha solicitado ninguna renuncia, sino que las personas ponen su cargo a disposición, releva de mayor comentario, ¿no? ¿Se espera en todo caso una actitud más firme contra el narcotráfico? Bueno, hasta ahora no se ve resultados, la verdad. Cuando hemos tenido información o le hemos buscado sobre temas específicos de lo que significó la lucha contra el narcotráfico en materia de erradicación de cocales, en materia de fortalecimiento de la zona de seguridad en el Guayaga para poder justamente enfrentar esas erradicaciones, no hay resultados específicos, lo que hay es una inercia y no se ha, digamos, brindado ninguna información al respecto. Si ustedes además ven el repaso de cierta prensa, que era una prensa adicta a la campaña electoral del señor Ollantumala, son lo que más han criticado han sido la ausencia del tema del narcotráfico en el mensaje del señor primer ministro. Entonces ahí todavía tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Conoce usted a la señora? Bien, esto es lo que pasa hasta esta hora de la mañana en el Parlamento Nacional. Adelante, Cristian. Gracias, Jimmy, por la información desde el Congreso de la República. Vamos a volver contigo en cualquier momento cuando hayan novedades ahí. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos con la vuelta al Perú, como quieran, vamos con la